Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez. Conoce todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción en una misma frecuencia. Kiss 97.7 te presenta Más que arquitectura. Comenzamos. Buenas noches, ya estamos al aire y esto es Más que Arquitectura en un 7 de agosto, una tarde, noche húmeda. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man, ¿cómo estás? Gracias, Ángel San, un saludo y muchas gracias a los que sintonizan ahorita por 97.7. Saben que vamos a estar platicando de arquitectura y otros temas hasta las 9 de la noche. Le agradecemos al grupo CIPSE aquí 97.7 por este espacio y les recordamos que este es tu espacio intangible y nos pueden ver en Facebook Live como Más que Arquitectura. Saben también que ya estamos con los podcasts en Spotify, ¿no? Así es. Los pueden buscar igual con Más que Arquitectura y en Instagram. Estamos subiendo siempre información y nos den like y sigan nuestra página y todas las novedades, ¿verdad? Así es, estar al tanto. Y bien, tenemos como invitado especial al arquitecto Alejandro Medina. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Es un gusto. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Javier. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y vamos a estar, como decíamos antes de iniciar, ¿no? Platicando, charlando esta situación. Hemos platicado en algunos otros programas de la arquitectura para platicar, para cotorrear, para charlar. Y bueno, para eso está Alejandro aquí con nosotros el día de hoy. Y bien, para entrar un poquito en contexto, Alejandro, ¿cómo fundas tu despacho? ¿Estudiaste en la Ciudad de México? ¿Cómo sucede ese trayecto de la Ciudad de México para acá de vuelta a Yucatán? Cuéntanos un poco. Bueno, yo estudié en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, y después de hacer mis estudios allá en los años 80, sí, pues decido regresar aquí al terruño, a Mérida, y empezar mi vida profesional. Ya había yo trabajado con algunos arquitectos en México, especialmente con el arquitecto Agustín Landa Vertis, que en paz descanse. Buena experiencia, ¿no? Una tremenda experiencia. Él me dio clases en la universidad un año seguido. Luego él me mete a su despacho y digamos que como que me adopta, ¿no? Claro. Y me empieza así como a formar, así como a algo, ya vio en mí algo y empieza él como a pulir allá. Un poquito, Alejandro, a la vieja usanza, ¿no? Este oficio que era así, todavía hacerlo más a mano, más horas largas, nocturno, todavía esta escuela un poquito a lo de antes, ¿no? Sí, la verdad es que a veces se nos olvida el momento histórico. Es increíble que después de 35, 40 años el mundo sea otro. Pues la realidad es que ya no podríamos concebir un mundo análogo y un mundo de oficio, de un taller en el que uno depende directamente de la destreza, del dibujo, de la exactitud, de sobarse el lomo de alguna forma. Claro. Hay que picar piedra en esta profesión. Sí, fíjate que sí, es una profesión bellísima si tienes la vocación, si te gusta aportar un pedazo de ti en cada proyecto. No es una carrera fácil. Okay. No es una carrera, digamos que tampoco para hacer dinero. Okay. Es muy bueno saberlo. Es una perspectiva bastante objetiva, ¿no? Porque sí, una cosa es ser arquitecto y otra cosa es ser empresario. Y el oficio y el negocio, bueno, son dos cosas que van a veces paralelas, pero hay que cruzarlas para hacer el engrane de esta profesión un poco más exitosa, ¿no? Sí, y qué bueno que estamos platicando en este momento de esto, porque hay varios enfoques en esta profesión de arquitectura. Okay. Yo creo que uno se puede dedicar a la docencia o a la investigación y es un señor arquitecto. O sea, arquitecto no significa que solamente sea un arquitecto diseñador. Correcto. Sí. Sino puede ser un arquitecto investigador y tener el mismo derecho
pues de ser una persona exitosa. Claro. Igual poder ser un arquitecto empresario y ser un tremendo arquitecto siempre y cuando haga las cosas bien hechas, pensando en el bien común, Sí, y al mismo tiempo pensando en su bolsillo. claro. Pero Lo cual no es nada sencillo, ¿no? no es nada sencillo, pero yo no creo en un mundo en el que uno viene a solamente hacer dinero Claro. y a llevarse el dinero, y que pues si el mundo está peor, que lo repare otro. Bien. Eso, Qué bueno. eso yo creo Claro. que no puede suceder más. Ha estado sucediendo en todas las profesiones, en el que uno se ve a sí mismo y se olvida pues, de un bien común. O Así sea, es. Así que al es. final, si no trabajamos por ese bien común, Ujú. vamos a padecer nosotros el que no nos hayamos hecho cargo de formar y de construir un mejor mundo. Claro. Aunque estas palabras se oigan trilladas, Como que queremos salvar el mundo como arquitectos, Es- ¿no? no- Puede parecer eso. digo, estamos hablando de que cada quien en su posición. Sí. Los profesores de arquitectura en las universidades, los investigadores también en universidades, pero tratando de, pues, aplicar sus investigaciones Sí, ya en proyectos concretos y reglamentos urbanos o arquitectónicos, si estamos hablando del clima. Claro. Son muchas vertientes las que competen la arquitectura. bien. Y está también el arquitecto diseñador. El arquitecto diseñador, que fue mi caso, que bueno, también yo estuve en la docencia, estuve 18 años dando clases en la Universidad Marista. Creo que es otra parte del desarrollo profesional, ¿no? Y es muy importante para nutrirse de otras maneras. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, la realidad que la docencia es bellísima, aprendes muchísimo, muchísimo aprendes. Te platicaba el otro día, Ángel, que a veces cuando uno da clases de repente dices, oye, yo no sabía que sabía esto. Claro. Empieza a hablar y empieza a decir, dices, yo no sabía que sabía esto. Caes en Para cuenta. que sale y dices, ah, caray, todo dar, Yo ¿no? no lo sabía, ¿no? Y por supuesto que de los alumnos se aprende muchísimo. Bien. Muchísimo, muchísimo. Correcto. Ahora, bueno, un poquito antes de salir del corte, vamos a meternos con la parte de la filosofía del despacho, Alejandro. Vamos a dejarlo para regreso. Les vamos a dejar una rola. Esto es parte de la colaboración que hacemos con el Junior aquí en cabina. Esta rola se llama Mine y la patrocina Basi. ¿Lo dije correcto, Junior? Así es, Buenísimo. Vamos con ello y regresamos con más que arquitectura. Estamos en... Sí, estamos en Facebook. seguimos. Seguimos en Todo el Facebook, tiempo. pero no aquí. Todo el tiempo. Oye, qué buena Oye, onda sí. esto, ¿eh? Sí, está interesante el punto. Oye, bueno, podemos tocarlo de cada proyecto es distinto. No, hay que, sí, claro. Sí. Y la filosofía, ¿no? Esos dos puntos que están interesantes por mencionar todavía. Definitivamente eso que comentas, Alejandro, el hecho de, oye, sabes que tú desde tu trinchera, ¿no? ¿Qué vas a aportar, no? Sí. ¿Qué vas a aportar? Oye, yo... Desde tu trinchera. estos son mis granitos que yo aporto, ¿no? Exacto. Estos son los míos. Entonces realmente construimos. Porque decíamos, escuchábamos a Cansán en una plática, ¿no? ¿Te acuerdas? Que decían, de nada sirve un buen arquitecto si realmente no produce esa bondad, ¿no? Claro. Ese resultado positivo. Oye, soy bueno, pero el mundo no vive de intenciones, vive de hechos, de acciones, ¿no? Sí. Entonces, realmente se tiene que volver a algo tangible, que esté en la calle, que Y un esté arquitecto en funcionando. su profesión es susceptible de hacer esto, ¿no? Hacer algo bueno por donde vas generando un proyecto, por donde vas chambeando, porque pues esta cuestión la habita la gente pasa por un espacio público, la gente habita la vivienda o cualquier que sea el proyecto que desarrolles, ¿no? Entonces afectas o beneficias a la gente, hay que estar al tanto de esa situación. No, y qué bueno que se está hablando de que todos somos piezas de un Sí. O sea, lo que pasa es que mucha gente que estudia arquitectura
quiere ser el gran arquitecto diseñador y está en todo su derecho, todo su derecho está. Pero es la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría, y está en su derecho, y ojalá, que está bien, que lo consigan, que hagan arquitectura en ese sentido. Sí. Pero también uno que estudia arquitectura por eso, y se decide por la investigación, es tan honorable como cualquier otra persona. Claro. Sí. Se necesita del investigador, o se necesita del maestro, se necesita de la persona que hace constructor. Equipo, el constructor. Bueno, eso me gustaría que lo hablemos. Hay que tener también oficio de construir. Yo pienso que un arquitecto tiene que saber construir a fuerzas. Así es. A fuerzas tiene que construir. O sea, al menos conocimiento técnico, ¿no? Totalmente. Si no, inventas cosas. No hay esa sensibilidad del papel hacia los hechos, ¿no? Como dice un poquito, los hechos, lo que se materializa. Y muchas veces a mí me ha pasado que de repente me preguntan algunas ingenierías, ¿y esto cómo lo hago? Entonces tú dices, mira, yo creo que lo puedo hacer de esta manera. Y entonces dices, oye, sí es cierto, dice el otro. Oye, pero yo pienso esto. Entonces en equipo se van desarrollando proyectos y al final pues quedan cosas muy interesantes. Trabajo en equipo, que es otra cosa que quisiera hablar. Claro. O sea, no solo es el trabajo del arquitecto como, digamos, como el casi el intocable, ¿no? Como el que resuelve todas las partes del rompecabezas, o sea, ¿no? No se puede. Director de orquesta, sí tienes, ¿por qué? Porque tú haces una sinfonía. Claro. Entonces, buena rola, ¿cómo van a tocar las cuerdas, los metales, ok, porque si no dices, bueno, el proyecto aglutina a todas las ingenierías. Sí, ¿no? sí. Simplemente nos toca como compositores componer y ver cómo toca cada parte de las ingenierías para que se forme un todo. Claro. Y no se pierda la unidad. Y si no conoces la ingeniería, si jamás has estado en contacto con ella, pues ¿cómo la vas a dirigir, no? Exacto. Si hay una barrera. Para que no se pierda la unidad que es la composición. Exacto. Completamente. La composición significa, la composición significa las partes tienen que formar un todo. Le bajas un poquito. Sí. Y eso es cuando estamos hablando de composición. Bien. En cualquier cosa, en pintura, en música, en arquitectura, en poesía, en literatura, en todo. Es la unión de las partes, forman un todo, entonces eso significa que ya es una composición. Ya, bien. Pues eso es un concepto bastante importante, ¿no? Creo que no habíamos tocado el tema de composición, comunidad, ¿no? Y no salirse de ahí, ¿no? No salirse de ahí. Y no salirse, exacto. O sea, podríamos pensar, oye, pues el plano marca, ¿sí? Pues ya sabemos cómo, ¿no? Pero lo normal es cambiar. Vamos de vuelta. ¿Entras, Juan? Te puse acá promociones vigentes, no sé qué. Sí, ahorita digo. Ok. Comercial. Es época de tormentas, ¿verdad? ¿Perdón? Tormentas tropicales y todo el rollo. Sí. Ya empieza la época de huracanes. Prepara tus salvavidas. ¿Tú lo metiste? Pues es que ya los cambiamos, pero... Ya estamos de vuelta con Más que Arquitectura, aquí con un nuevo intro, ¿no, Ángel Sar? Así es, estamos probando, estamos innovando como siempre, ¿no? Bien, entonces, les menciono que en Ángulo Grado Arquitectónico tenemos el 10% en la marca Castel, 10% de descuento en la marca Castel todo este mes, y el 15% en canceles para baño, esos canceles templados que dividen la ducha con lo demás del baño. Tenemos el 15% durante todo el mes. Nos pueden ir a visitar en Avenida Líbano, esquina con calle 29, Colonia México, Ángulo Grado Arquitectónico. Buenísimo, y bien para los que nos acaban de sintonizar con el arquitecto Alejandro Medina. Alejandro, platicamos durante el corte un poquito este enfoque, esta filosofía para abordar cada proyecto antes de que nos metamos a la parte del equipo y a la parte del conjunto de orquesta, ¿no?
la parte de la filosofía, tú dices, cada proyecto es distinto. Y decíamos antes de comenzar también, esta es una línea de pensamiento distinta a la que dice que siempre debe haber una línea, todos los proyectos se deben parecer. ¿Por qué crees tú que debe ser cada uno distinto? Cada uno es un caso diferente. Mira, simplemente porque cada cliente es diferente. Ahí está. No podemos meter a los clientes que todos son iguales. Cada cliente es una persona totalmente diferente, incluyendo si el cliente se llama gobierno. Okay. Porque el gobierno, cuando son obras públicas, pues están dirigidos en ese momento por funcionarios que tienen una visión del Estado diferente, porque están encajados en un momento histórico. En una agenda distinta. En una agenda distinta. Y también cuando se trata de obras privadas, obedece a la cosmovisión de cada persona. Bien. Esa es una. La otra es porque el momento histórico cambia. Ok. Así de fácil. Siempre cambia. hay situaciones distintas, Sí. hay condiciones que condicionan de manera distinta los proyectos, ¿no? Otra sería que el terreno es diferente, que el programa es diferente, que la economía a lo largo del tiempo también se hace diferente. A veces hay lana y a veces no hay. Así es. ¿No? Y también porque las cuestiones tecnológicas también van cambiando. Claro. Entonces, en un panorama global tan cambiante, yo considero que la arquitectura debe tener fundamentos que obedezcan a todo lo que acabo de decir, a la economía, al terreno, al clima, a su momento histórico. Y si hablamos de casas, pues con más razón, cada Claro. familia piensan totalmente distinto. Viven distinto, ¿no? Hay Viven. costumbres, hay gustos, hay inventos también, ¿no? Y somos, Claro. tenemos el derecho de inventar alguna locura en nuestra casa para disfrutarla, para aprovecharla, para compartirla con los amigos y familia, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho es que yo puedo hacer una casa que bueno, es el mayor reto es que le guste al cliente y que satisfaga Claro. al cliente. Pero esta a otro posiblemente no le guste. Diga, yo esa casa no me gusta para nada. Así es. Entonces, esto significa que si le gusta a tu cliente, si tu cliente está realmente contento, tuviste un éxito tremendo. Aunque a otro no le guste. Bien. Hay que ser objetivos, ¿verdad? Hay que ser objetivos y saber con quién estamos trabajando y para quién estamos trabajando con todas estas ideas y esta propuesta, ¿no? Y si él está de acuerdo, como bien dices, Alejandro, pues ya estamos. Sí, también ahorita, cuando yo empecé a hacer arquitectura, la realidad es que no existían los libros Okay. para que los arquitectos expongan su trabajo y las bienales, tampoco. A mí me tocó la primera bienal Aquí en la ciudad. En la ciudad de Mérida, Yucatán, que chistosamente hubieron 2 primeros lugares, el arquitecto Jorge Carlos Oreda Novelo y un servidor. O sea, no hubo uno, fueron 2 primeros lugares, estuvo muy cerrada la competencia. Meto el tema porque algunos arquitectos jóvenes, algunos, y creo que son pocos, pero algunos, trabajan para la foto Ok, y para el lucimiento personal. bien. Y se nos olvida el cliente. Y a veces el cliente lo utiliza como plataforma de despegue. Ok, Para mi gusto eso no se vale, como trampolín. como trampolín. Bien. Estoy diciendo y aclarando que son algunos, no Sí. son todos, pero yo creo que sí vale la pena mencionarlo. Bien, O sea, la razón de ser de nosotros es el cliente. sí, Sin el cliente nosotros no existimos, correcto. así de fácil. Buenísimo. Está Y claro. parte de este resultado que buscamos como arquitectos, mencionabas, Alejandro, durante el corte, es el oficio de construir lo que diseñamos, ¿no? ¿Qué tanto o qué tan afinado debe estar este sentido
tecnológico, este sentido de la construcción para todos los arquitectos? ¿Qué tanto nos debemos meter en esto? La realidad es que para poder diseñar uno debe de saber construir. O sea, yo no creo en el arquitecto diseñador per se y que no sepamos cómo se va a sostener algo o cómo los ductos de aire acondicionado van a estar en concordancia con el interiorismo. O cómo se va a lograr este look tan padre que estamos haciendo en renders y todas estas imágenes, ¿no? Todas esas imágenes, ¿no? Sí. Esto es, y además, en lo personal, disfruto muchísimo de desarrollar los proyectos. Bien. Que los proyectos estén desarrollados desde la A a la Z. Sí. Esto se me hace a mí bellísimo, es cuando uno realmente aprende. Y en las visitas de obra, Claro. realmente uno va viendo si las soluciones que dio fueron pertinentes, Acertadas. o si queda como nuevo aprendizaje para el siguiente proyecto. Bien. Correcto. Oh. Perdón, Ángel Sant, y creo para agregar, Alejandro, muchas veces en la visita de obra del arquitecto que generó el proyecto arquitectónico, pues se da mucho la posibilidad de perfeccionar algunas cosas, ¿no? O darse cuenta de algunos atributos que pudieran sacarle provecho, ¿no? Y en esos recorridos de obra a veces van saliendo cosas que pueden ir sumando, ¿no? Y beneficiando el proyecto. ¿Ha pasado? Sí, claro que ha pasado. De hecho, se hace el proyecto y durante la obra se van corrigiendo algunas cosas o se van adicionando algunas otras, de tal manera que durante el proceso de obra uno va viendo diferentes proyectos, porque cuando se va construyendo el esqueleto te dice una cosa, los recubrimientos te dicen otra. O sea, durante todo el proceso de obra es como si tuvieras muchas obras al mismo tiempo. Claro. Okay. No sé si me estoy explicando. Sí, completamente. Cada uno es un universo etapas, distinto, sí, ¿no? sí. Cada una de estas ingenierías, Sí. estos hilos que van tejiendo el proyecto. Ahora mencionabas como punto importante, Alejandro, la situación política y cómo va cambiando la orientación de los proyectos. Cabe mencionar que, bueno, has hecho diferentes proyectos de infraestructura urbana o equipamiento, ¿no? Y cabe aclarar primero la diferencia entre estos dos: qué es equipamiento urbano, qué es infraestructura pública y cómo el arquitecto interviene en estos proyectos en los que como ciudadanos, bueno, vivimos, ¿no? O cuando visitamos espacios de la ciudad. Sí. La infraestructura yo la definiría como las redes que conectan a las ciudades y a la misma ciudad en sí. Por ejemplo, todo el cableado eléctrico, lo que es las carreteras, el agua, el drenaje, todo lo que hace que funcione, Sí. lo que hace que funcione en una ciudad, ¿no? De hecho, o un país. De hecho, para que un país tenga desarrollo, mientras más invierte en infraestructura, que son puertos, muelles, carreteras, todo esto es lo que genera que se conecte un país y una ciudad. Claro. Si queremos que un país prospere, a mayor infraestructura, mayor progreso. Y todo lo contrario, en las guerras lo primero que atacan son la infraestructura. Claro. Derriban puentes, derriban carreteras, derriban puertos, Para derriban debilitar fábricas. a las ciudades, ¿no? Entonces, con eso se aísla, se va muriendo una ciudad, ¿no? Entonces, el desarrollo es la construcción de infraestructura y si uno ataca en forma de guerra una infraestructura, pues queda mal, ¿no? Y lo que es el equipamiento urbano es ya lo que son los edificios o los parques que le dan servicio de manera, por ejemplo, como un hospital, ¿no? Un hospital es parte de un equipamiento de que le da servicio, ¿no? atiende la salud,
un zoológico, recreación, una sala de conciertos. Son esos edificios que le dan vida a la ciudad, tanto en la parte cultural, como en la parte de salud pública, como la parte de prisiones, como la parte de lo que son los centros estos donde... Escuelas, ¿no? Escuelas, Sí. universidades, juzgados y toda esta parte, ¿no? Bien. Correcto. Ahora, esta es la parte, digamos, la parte dura, ¿no?, de toda esa infraestructura. Pero, ¿cómo es el proceso creativo, Alejandro, de este tipo de edificios, ¿no?, que de alguna manera deben elevar el espíritu del ciudadano cuando pues atravesamos estos espacios? ¿Cómo debe ser, perdón? ¿Qué? El proceso creativo, ¿no?, para meterle esta energía, esta fuerza del arquitecto. Bueno, el proceso creativo que al menos yo utilizo siempre parto yo de un análisis. O sea, no puedo yo, lo que la gente piensa que el arquitecto tiene que se inspirar, ¿no? Inspirarse, no, es que tienes que inspirarte y todo. La inspiración llega después de mucha transpiración. Bien. O sea, Hay que chamearle pocas Así es. horas, hombre. No hay que tenerle miedo, al contrario, es lo más lindo del mundo, Sí. estar en ese proceso. Y ese proceso se hace a través de un análisis. Lo primero que tienes que analizar es qué voy a hacer, Programa, ¿no? qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer. Ok. Son 3 preguntas en las que abarcan muchísimas cosas, Y ¿no? son los lineamientos de un proyecto Son finalmente, ¿no? lineamientos. O sea, yo quiero saber primero qué voy a hacer. Voy a hacer una escuela, voy a hacer una universidad, voy a hacer una casa hogar, voy a hacer no sé, cualquier cosa. El cliente, ¿qué requerimientos me está pidiendo? O sea, yo necesito que cumpla con todo esto. Y la economía, yo tampoco lo quiero dejar a un lado. La economía es muy importante porque el cliente tiene un presupuesto y no hay que salirse de ese presupuesto. O sea, porque es muy fácil gastar el dinero ajeno, pero la realidad es que si te están diciendo con cuánto se cuenta desde un principio, pues hay que, como respeto a tu propio cliente, que es la razón Así de es. que tú tengas trabajo, pues simplemente hay que respetar. Correcto. Hay que respetar todo esto. Vamos a quedarnos con Excelente. eso, respeto al cliente como arquitectos. Vamos a un corte y estamos de vuelta con más que arquitectura. Uy, tenemos en redes sociales Jorge Carlos Orea, saludos Alex, aquí aprendiendo, pone Saludos, Master, qué María. bueno que escuchas. María, muy inspirador, increíble arquitecto, Raúl Alcalá, Erosa, saludos Alex Medina y al equipo Más que Arquitectura, Saludos, Raúl. Saludos a todos. Georgina Salazar, saludos Alejandro y todo el equipo Más que Arquitectura, Georgina Salazar. Georgina, Georgina. Saludos a a todos. todo de dar, veras. a todo dar, qué bueno. Saludos a todos mis amigos. Astro, ya sabes, todo el cariño que te tengo. Eso es Y todo, admiración. eso es todo. ¿Qué decías, Alejandro? Me gustaría Sí, claro. contar algo que creo que sería bueno. Lo que pasó en la Mercedes-Benz. Ok, La Mercedes-Benz rápidamente, ¿qué pasó? Se construyó y luego después llegó un director nacional y dijo, ya cambió la imagen, el edificio se tiene que botar y hacer otro. ok. Y el cliente no quiso y le quitaron la concesión. Wow. Entonces yo creo que eso hay que contarlo. Sí, Y yo creo que hay que contar que también se deben de proteger, tiene que haber reglamentos y leyes que protejan los edificios modernos que puedan valer la pena, ok. para que no pase esto que de repente venga una persona y Y diga, te dice, ya no es así. De manera Ya no es así. arbitraria, Pero no es- Porque ¿cuál es el objetivo? No es una vestimenta que puedes cambiar, es un edificio, ¿no? Estás es hablando de un un edificio que el algo cliente le construido. metió todo su cariño, todo su dinero, toda su fe, todo, y de repente llega un director y dice, ya no, ya las cosas, queremos que el edificio tenga aire acondicionado, cuando da el poniente, cuando en Mérida no vas a pagar, o sea, ¿para qué quieres que tu coche que estás exhibiendo tenga aire acondicionado? Claro, ¿no? sí. No hay necesidad. Yo le puse capsulitas para que los que están trabajando tengan sus aires acondicionados, pero el Claro. coche, ¿para qué quieres que tenga aire Así es, acondicionado? sí.
vas al servicio y estás en aire acondicionado, Sí, en las cápsulas de sí, vidrio, pero sí. no. Entonces, yo creo que el decir que un cliente prefirió, o sea, este señor, el dueño, prefirió que le quiten la concesión de la Mercedes-Benz a no tirar un edificio, eso hay que contarlo. Ok, Sí. buena historia, Es una buena buena historia. Eso hay que contarlo. Ah, qué bien. Va, 20 segundos. entras, man. Sí. Va a estar duro, pero eso hay que, Va a estar duro, pero hay que se decirlo. tiene que decir. Y después de eso, bueno, que no se nos olvide el tema del trabajo en equipo, que es un poco Mencionamos- esto, ¿no? Porque finalmente se logra una relación cliente, constructor, arquitecto, todo el equipo, y luego cambian las cosas. Vamos. Y si se nos va mucho en esto, vale la pena. Ah, Esto es pues algo- adelante, es algo adelante. inaudito. Y buenas noches, seguimos con más que arquitectura y con el arquitecto Alejandro Medina. Y les comento antes de entrar en tema que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial y alcantarillado. Grupo Ferretero Sevilla, Jefe Sevilla. Buenísimo. Y bien, man, Alejandro, nos platicabas durante el corte. Hay una anécdota que vale la pena mencionar sobre un edificio que desarrollaron en Prolongación Montejo. Y este es el edificio de la Mercedes-Benz, ¿no? Este edificio que vemos con unas vigas curvas que se asoman a la avenida, que todos nos preguntamos, bueno, ¿quién lo hizo, no? ¿Cuál es la historia de este edificio? Pues adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, este edificio de la Mercedes-Benz que tuve bajo mi encargo, la realidad es que es un edificio que creo yo, y algunas gentes me han dicho que es un edificio que tiene una aportación plástica importante, porque digamos que como se construye el edificio, que son una serie de arcos entrelazados con dos medias elipses inclinadas que amarran la estructura, lo que es en sí el edificio, la estructura, es la plasticidad del mismo. Lo que yo quiero contar es que pasó algo para mi gusto muy penoso. El edificio estuvo funcionando pues se inauguró creo que en el año 2000, estamos hablando de 19 años. Es un edificio dinámico, ¿no? Cabe mencionar. Estamos protegidos del sol, pero no hay aire acondicionado. Está esta situación en la que se respeta el clima. Cabe aclararlo. Sí, se respeta el clima. De hecho, el edificio tenía unos louvers que sombreaban mucho el edificio y lo airaban, pero después del huracán Isidoro se pierden estos louvers y la empresa decide colocarle vidrios. Pero aquí la cosa es de que es un edificio que el dueño le metió muchísimo cariño, le metió mucho dinero, hizo una agencia diferente a todas las agencias del país, a todas, es un edificio icónico. Y luego, después de muchos directores generales de Mercedes-Benz México, a uno se le ocurre decir que ya cambiaba la imagen de Mercedes y que tenía que, pues, de alguna manera demoler la parte visible del edificio, hacer una caja, llenarla de aire acondicionado y hacer la nueva imagen. Y cambiar todo lo que estaba construido. Cambiar ¿no? todo porque se le ocurre a una persona, a uno de tantos directores que han pasado a lo largo de 20 años en México. Tiene la ocurrencia, tiene el poder y después de muchas negociaciones el dueño decide no tirar el edificio. El dueño dice, este es un edificio icónico, este es un edificio que costó pues mucho esfuerzo y para qué lo vamos a tirar. Claro. Y el caso es de que el director Mercedes-Benz México, que por cierto ya no está, él agarra y dice, pues te quito la concesión. Ok. Entonces te dejo dos puertas, o conservas tu edificio, pero ya no tienes la concesión de Mercedes-Benz,
en Mérida, o demueles tu edificio y te dejo la concesión. Haces uno nuevo, ¿no? Y el caso es de que este señor, el dueño, decide perder la concesión con tal de quedarse con el edificio. Bien. Entonces yo creo que esto, que yo sepa, nunca había pasado. Estamos hablando de un negocio de muchos millones de pesos al año, de muchos, en el que prefiere no perderse de ese dinero con tal de conservar un edificio. La realidad que es algo insólito, y de alguna manera me siento profundamente halagado, me siento profundamente conmovido, de alguna manera hasta apenado, porque por el edificio pierde pues un negocio de mucho dinero. Pero también yo quisiera que sea un llamado a todos nosotros. Yo creo que a todos los que desarrollamos edificios, ¿no? Yo creo que deberíamos de tener algunas leyes, así como el INAH protege ciertos edificios de cierta época, el INBA también. Yo creo que deberíamos de proteger la arquitectura contemporánea, que pues podría haber un panel o una dirección de arquitectos muy reconocidos que los tenemos en Mérida, que ellos puedan catalogar qué edificios, qué casas valdrían la pena conservarlas, para que ocurrencias de estas no nos quiten nuestro patrimonio. Correcto. Nuestro patrimonio arquitectónico y cultural, así como la colonia México ha sido devastada y muchísimas colonias se han ido devastando, ya no queda nada en la memoria porque pues ya todo se convirtió. Yo creo que se deberían de proteger los edificios, claro, las casas, así es, que un comité calificado que tenemos totalmente arquitectos con una trayectoria impecable. Yo creo que valía la pena de proteger los edificios. Esta anécdota es hacia eso, ¿no? Hacia proteger lo que tenemos y edificios contemporáneos. Claro. Alejandro, está excelente. Ya nos vamos a corte. Ya nos vamos casi a corte, man. Acaba de hacer hincapié, anécdotas como esta nos ayudan a entender el valor y relevancia de los edificios que tenemos, que no solo los viejos valen la pena, sino los contemporáneos, ¿no? Y un poquito con ese cariño que debemos de tener a los edificios. Nos vamos con esta rola que nos acompaña el Junior en esta selección nueva. Esto es Just Want You to Know, los Backstreet Boys. Vamos a esto y regresamos con más que arquitectura. Los Backstreet Boys, no mames. Es para que haya un poquito de cariño, ¿no? Es para... Ese es un grupo de pop de, creo que los 90, 3 o 4. Este grupo, como los boys band, ¿cómo se le llamaba ese tipo de grupos, Junior? Los band boys. Quería agregar, a ver si podemos manejarlo en el regreso, de que este comentario... Esto es un escándalo, Lo que acabo de decir. Oye, pero ya no terminé de entender. Es más, es noticia, de hecho. Okay. Esto es noticia. O sea, lo que estamos hablando ahorita no es una anécdota, es un escándalo ahorita para la arquitectura. Ahora, y es una noticia. ¿Pero qué? Se está construyendo uno sí, ya de otro le quitaron la concesión. Okay. Pero ¿sabes qué? Se la dieron a otra persona. Están utilizando muchos recursos. Se parece un poco, ¿no? O sea, el tema de la losa, de metal, ándale, de aluminio, que tiene el achaflanado, el tema de las columnas. Acuerdo que se volvió ya, quién sabe qué cosa, que ¿no? te quitan, ¿no? La concesión. Después de 20 años. No son, no por menos, pero no son dulces, ¿no? Entonces, estás hablando de coches y de una línea importante y que pues ya no lo puedes vender, solo que cambies tu edificio. Ya está, y tu edificio está ya como testigo insobornable de la historia. Yo creo que es un poquito triste, pero una cosa también es la parte empresarial de eso, y otra cosa es la arquitectura, que como arquitectos pues nos puede importar mucho el uso, pero a veces en los negocios, la arquitectura, aunque no nos guste, puede pasar a segundos términos, o evidentemente pasa a segundos términos porque no es lo que importa, ¿no? Y lo que importa más es una imagen actual que las empresas deciden manejar en ese momento.
Pero qué crueldad, claro, y qué falta de calidad a la persona que no reconoce el esfuerzo que hizo el concesionario 20 años atrás. 20 años atrás. Sí, sobre todo así, ¿no? O sea, el hecho de generar una propuesta de edificio distinta, ser un edificio icónico, porque realmente toda la gente lo ubica, ¿no? O sea, realmente es un edificio que, como comentas, tiene una aportación plástica muy importante en su estado, ¿no? Sí. Y agarrar y decir, pues a la chingada, ¿no? Exacto. O sea, sí, así nada más, porque mis chicharrones truenan. Así es. Entonces, esto nos debe llevar a muchas reflexiones, ¿eh? O sea, qué bienal y qué bienal. Esto es el premio más grande que he tenido en mi vida. Que o sea, decida perder un negocio con tal de conservar un edificio. ¿Para qué quieres bienales con esto? Claro. Eso es para el ego. Pero olvídate del ego. Aquí estamos hablando del patrimonio de una ciudad. Del patrimonio. Tenemos que defender a la ciudad. No importa ese concesionario, ahorita va a meter Bentley o algo así. No, a lo mejor Maserati, bueno, a lo mejor mete una disco, ¿no? Digo, una disco ya no se usa, un antro, ¿no? Sí, antro igual tiene 1000 cosas para que sea un super antro. Sí. O sea, no sabemos. Se puede transformar, pero dices, bueno, qué triste, ¿no? Sí, porque además el edificio es muy versátil. El edificio, le puedes poner lo que quieras, ese edificio, ¿no? Pero la realidad es que y a lo mejor se termina transformando el edificio. Digo, si cambia el uso, cambia el edificio. Sí. Próximamente Maserati en Mérida. No, imagínate, está toda madre. ¿No? Órale, cabecita, también llévate tu Mercedes. Claro, claro. Pero yo creo que sí valió la pena comentar esto, porque sí es de hecho es noticia. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Yo no había entendido, Alejandro, que era una cuestión actual, porque, digo, hace no mucho pasé, siguen los coches y todo, o sea, entonces esta situación está pasando ahorita. Ya pasó. Ya pasó. Ya no hay coches ya. Ok. Ya no hay coches, ya no hay letrero. Ya no hay letrero. Ok. Vamos a rezar. Dos minutos. Quería agregar, porque creo que va muy enlazado con el tema que estamos platicando de esta anécdota y noticia que está dando con la Mercedes-Benz, que ponemos acá proyectos que ejemplifican la permanencia del carácter sobre la temporalidad. Sí. Que es algo muy importante, ¿no? Porque el tema es que estamos haciendo un edificio que es del tiempo, pero tiene un carácter único, ¿no? Sí. Y cómo nosotros podemos entender con ejemplos y cualquier otro edificio, cómo el carácter de un edificio permanece, ¿no? Sí, está precioso. Y se hace fuerte con el tiempo también, ¿no? Pues ese es un ejemplo claro, ¿no? Sí. Y otros ejemplos para que la gente vea cómo se deben hacer, qué elementos deben contener los edificios. Y bueno, ¿no? Sí, hablabas de piedra, hablabas de elementos que, digo, y aunque duela decirle a la administración, pues para que no se pueda pintar de colores, para que no le puedan poner banderines, para que, ¿no? Sí, es la verdad. Eso también se puede hablar, todo lo que quieran, o sea, vamos a estar acá toda la noche si quieren. No, claro, no, encantados. La realidad es que hay mucho, ¿no? Así es. Toda la banda acá. En las redes. Aquí saludando. Sí, Augusto está conectado ahí, dice saludos a Alex, a todo el equipo, Samantha Estañol, saludos. Saludos, Agus. ¿No? Toda la banda. Agus. Sí. Saludos a Gabriel también. Qué buena onda. ¿No? Sí. ¿Quién más está ahí, David? Estoy tratando de buscar nuestra transmisión, pero se me perdió. ¿Cómo no? Sale ahí como en gigante, man. Sí, pero ya se me perdió ahorita. Yo por eso no lo pongo aquí, bro. Mario Bacap. Ah, sí. Enrique García. Son los fans del Arqui, por supuesto. Molina. Manuel, saludos, Manuel. Vientos, Penichón. 20 segundos. Vamos. ¿Entras, man, para introducir este rollo? Claro. Tomarse fotos, David. Al final, ¿hacia dónde va Yucatán? Buenas noches, ya estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Y estábamos en el bloque anterior del programa platicando con Alejandro Medina, arquitecto Alejandro Medina,
Sobre el tema, la noticia ahorita del edificio de la Mercedes-Benz, para resumir un poquito, el cliente de Alejandro decide mantener de pie el edificio icónico que conocemos en la avenida Prolongación de Montejo, ¿sí?, de la Mercedes-Benz, y perder el negocio, digamos, la distribución de la marca. Esto va muy de la mano con un tema bien importante que hay que comentar y desmenuzar aquí, que es la permanencia del carácter de un edificio, de la arquitectura, sobre la temporalidad, ¿no? ¿Cómo podemos entender estos conceptos, Alejandro, y tener ejemplos de esto aquí en Mérida? Mira, el término moderno significa actual. Cuando uno habla de arquitectura moderna, se habla de arquitectura actual. Claro, no del periodo modernista del no arte, del periodo modernista, ¿no? sino se está hablando de la actualidad en la que se hacen las cosas. Y yo creo que para que un edificio tenga cierta atemporalidad, tiene que ser honesto consigo mismo. Tiene que ser honesto primero con su estructura. O sea, tiene... Por ejemplo, en la arquitectura clásica es fácil entenderla cuando tiene, pues, columnas, arquitrabe, tiene peristilo, tiene un basamento, tiene una techumbre. O sea, cada elemento sostiene y trabaja estructuralmente hablando. Bien. No le sobra nada. Puede tener una expresión de... Hablando de arquitectura clásica, pues si es un estilo más robusto o dórico o un poquito más estilizado, como el corintio o como el jónico. Correcto. O podemos irnos a la arquitectura, digo, pues, imagínate, o sea, el gótico. O sea, que simplemente lo que hace es esos grandes muros de masa que sostienen las bóvedas para que no abra, pues le ponen una serie de contrafuertes, le entra luz, entran vitrales, los vitrales son con escenas de la Biblia, porque la gente no sabía leer y escribir. Nos podemos ir a... O sea, todas estas cosas son expresiones de un momento histórico, pero también son momentos de un proceso constructivo. Bien. Correcto. ¿Okay? Lo refleja. Estamos hablando, sí, y cuando el acero, digamos, en el siglo XIX, ¿no? O sea, los arquitectos, pues bueno, quedan un poquito, digo, sí trabajan el acero y todo, pero los ingenieros son los que no sé, la Torre Eiffel, de Eiffel o Joseph Paxton con el Palacio de Cristal, son reflejos de lo que pasa en ese momento. Entonces yo creo que los edificios deben de ser lo que son. O sea, en este caso, si hablamos de la Mercedes, pues bueno, es una estructura de acero que se amarra con curvas elípticas y digo, todo es un edificio, digamos, de aluminio y acero en la parte superior. En la parte inferior todo es de concreto, pero si el edificio tú nada más pones las partes necesarias, las esenciales, ¿no? Y que las esenciales comuniquen mucho, o sea, que con poco digas mucho. Para mí esa es buena arquitectura. Menos es más, ¿es así, Alejandro? ¿Tú crees? Pues yo sí creo que menos es más, pero que no se nos olvide una expresión, o sea, Bien. que realmente el edificio te diga algo. Que tener ese punch, ese el edificio carácter. del que tú hablabas, Javier, o sea, el carácter de un edificio es que el edificio parezca algo. Por ejemplo, que la Mercedes no parezca que es una iglesia. Correcto. Que tenga carácter de agencia de coches, que tenga Desarrollo industrial. Exacto, ¿no? es como una máquina, ¿no? Así es. Como una máquina con engranes, ¿no? Que, como tú decías, Ángel, que tengan como movimiento, ¿no? Como el átomo, ¿no? Que Claro. tiene los electrones que dan vueltas, entonces que se vea como una máquina, ¿no? Entonces ese es un poquito también el concepto plástico del edificio, ¿no? Una maquinaria.
porque la Mercedes, los alemanes son excelentes ingenieros, ¿no? Y sus coches excelentes, ¿no? Entonces, el carácter de un edificio, es que el edificio platónicamente alude a lo que es, ¿no? O sea, que una iglesia parezca una iglesia, puede haber modernos y lo que sea, pero que sea un edificio que te lleve a la contemplación, a la meditación, al sobrecogimiento, ¿sí? Y que una tienda de coches te invite a comprar, te invite a verlos, a contemplarlos. El que no tenga vidrios a mí se me hace muy democrático, porque la gente que incluso no tiene los recursos económicos para comprar un automóvil de estos, pero quisiera ver el interior, pues echar un ojo, ¿no? Exacto. Sí, y puedes pasar en la noche, a las 10 de la noche, y asomarte en un coche de estos y verlo y disfrutarlo. Así es. Entonces, el que le pongas vidrios a las agencias de autos es una barrera humana tremenda y es un gasto energético de risa. Bárbaro, así es. O sea, es lo más incongruente y lo más irracional que puede haber. Entonces, bueno, son tantos temas, ¿no? De carácter pasamos a esto y cómo mantenerlo y tal. Sí. Si podemos, Alejandro, en un pensamiento, en una idea, resumir esto, ¿no? Y ponerlo hacia la gente, considerando nuestra situación en Yucatán, ¿cómo consideras tú la situación de nuestra ciudad, de nuestro estado? Es decir, ¿hacia dónde va Yucatán? Bueno, en cuestión de arquitectura, Yucatán, la verdad, tiene muy buenos arquitectos, excelentes arquitectos, pero cada obra arquitectónica buena en sí misma no hace una ciudad. Ojo. Bien. Okay. O sea, tú puedes poner los mejores edificios del mundo juntos, este gigantesco edificio que está en Arabia Saudita, y puedes poner lo que tú quieras juntos, la Torre Eiffel, todo en una misma cuadra, y no te hace la mejor ciudad del mundo, para nada. Correcto. Entonces yo creo que como arquitectos estamos haciendo muy buena arquitectura, y eso quiero felicitar no solo a mis colegas arquitectos, que de veras los felicito mucho, los admiro mucho, sino también quiero felicitar a los clientes. Vuelvo al cliente que dice: yo quiero invertir mi dinero en un espacio que de alguna manera genere resonancia en mi alma, sí, que genere resonancia, que eleve el espíritu, que no solo sea un edificio de departamentos, sino decir, este edificio de departamentos hiciste negocio, y para eso es. Yo creo en los empresarios, y hay que hacer dinero, pero se puede hacer dinero con muy buena arquitectura. Por otro lado, yo creo que la ciudad está rebasada. La ciudad está muy rebasada. O sea, no está preparada la ciudad. Se habla de redensificar la ciudad. Y crecemos para los lados, ¿no? Bueno, aunque vayamos a empezar a redensificarla con edificios altos, no estamos preparados con avenidas, no estamos preparados con nada. O sea, esta ciudad de 1 millón de habitantes en 10 años va a pasar a 2 millones. Sí. Y la ciudad, si ahorita empieza a verse la sombra del caos, en 2 millones de habitantes, que va a llegar la ciudad tal vez a progreso, yo no me imagino la ciudad, ¿no? Y entonces nos toca ver cómo solucionamos esto. Yo creo que las autoridades deben de hacer no solo reglamentos, deben haber grandes proyectos de infraestructura. Bueno, nos quedamos con esa idea, Alejandro. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Agradecemos muchísimo tu visita y gracias por estar con nosotros. Un saludo para toda la gente que te está escuchando. Bueno, gracias a todos, y gracias a ti, Ángel, gracias a Javier. De veras, gracias a todos ustedes. Un gustazo. Y a los que nos están escuchando. Muchísimas gracias Alejandro, por su paciencia. Para comunicarse contigo, alguien interesado, algún teléfono, correo donde puedas recibir esta información. Claro que sí, mi celular es 99 47
0804. 9999 47 0804. Me pueden hablar directamente, WhatsApp, lo que quieran. Y mi correo electrónico es info@alejandromedina.mx. Buenísimo. Excelente. Nos quedamos con esta idea. Muchas gracias a todos, gracias a los patrocinadores que nos acompañan. Javier Alonso, un gusto, man. Gracias, Ángel San. Pues ya nos vamos rápidamente, se nos acabó el tiempo y nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 con más que arquitectura. Hasta la próxima. Ya de que ibas a dar todo el... Pero ya tiempo. Expertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por Kiss 97.7.